En Sin Distancias saludamos a Pilar Sánchez Balmaseda, profesora del Departamento de Psicología Básica 1 de la UNED y especialista en el estudio, en la investigación de procesos psicológicos básicos en el ámbito de la psicología aplicada. Bienvenida, Pilar, muchísimas gracias por acompañarnos en Sin Distancias. Hola, Maite. Hoy vamos a hablar mucho de atención, de aprendizaje, como procesos psicológicos que son de enorme interés para entender la conducta. Y en concreto, Pilar, nos propones que hablemos del condicionamiento de la atención en humanos en el ámbito de la psicología aplicada, ¿no es así? Sí, Maite, he propuesto este tema porque tiene un enorme interés y vamos a explicar por qué. El interés de este tema es que es un tema es un tema que se ha abordado desde distintas perspectivas, es decir, que tiene un enfoque interdisciplinar en psicología, en la medida en que integra la psicología básica, es decir, los procesos psicológicos básicos, como es en concreto la atención, y también tiene una proyección claramente aplicada en el ámbito de la psicopatología y la psicología diferencial. Por tanto, es un campo interesante porque integra varias especializaciones dentro del ámbito de la psicología. Es decir, es un tema interdisciplinar en el que trabajan pues personas relacionadas con la clínica, personas relacionadas con la básica, personas que trabajan en el campo de la personalidad. Luego iremos profundizando un poquito más en el tema. Bueno, pues vamos a entrar ya, si te parece, en materia y vamos a explicar entonces un concepto básico que es condicionamiento. Vamos a retrotraernos al experimento típico que le sonará a nuestros oyentes de Pavlov, el experimento famoso de los perros de Pavlov, en los que Pavlov enseñó a estos perros, podríamos decir en términos coloquiales, a salivar ante la llegada de comida, es decir, a anticipar la comida, pero ante un estímulo neutro, es decir, ante un estímulo como una luz, un ruido, el ruido de un metrónomo, la llegada del experimentador con su bata blanca. Esto constituye una respuesta muy interesante desde el punto de vista psicológico porque es una respuesta aprendida, es decir, el sujeto experimental aprende a anticipar un estímulo significativo antes de que el estímulo llegue por la asociación de un estímulo neutro, un estímulo no significativo que señala ese estímulo significativo. Por tanto, esa respuesta de salivación innata, natural, ante la comida, el sujeto aprende a emitirla ante el estímulo que anticipa la comida y de esta forma se prepara, su organismo anticipa, se prepara para recibir el estímulo incondicionado, ese estímulo significativo. Por tanto, el condicionamiento tiene un claro valor adaptativo en la medida en que nos ayuda a anticipar y a prepararnos para recibir estímulos interesantes para la supervivencia. ¿Y se observan también, Pilar, respuestas condicionadas en los seres humanos? Sí, por supuesto, Maite, se observan porque fíjate que hemos incidido mucho en la importancia del valor adaptativo del condicionamiento. Hay una continuidad filogenética, es decir, a lo largo de las especies en el condicionamiento, de tal manera que en los humanos, que es el objeto de estudio de la psicología, por supuesto que se condicionan. Bueno, todos tenemos experiencia de cuando olemos un guiso que nos gusta y tenemos hambre, tenemos apetito, como pues salivamos, anticipamos esa respuesta de salivación que vamos a emitir ante la comida, ante la ingestión, o ante la visión de un pastel que nos apetece mucho, Es muy típico el condicionamiento de las emociones. Todos tenemos experiencia de el condicionamiento de emociones positivas y emociones negativas. Si escuchamos, por ejemplo, una melodía que hemos asociado a un momento de bienestar, pues, digamos, ese bienestar de alguna manera vuelve a evocar nuestra sensación positiva. Lo mismo ocurre con un sonido desagradable. Por ejemplo, se me ocurre esas campanas que escuchamos a veces en situación de duelo, ¿no? Ante la muerte de un ser querido, pues nos puede producir tristeza también. Esto, por ejemplo, en el cine se utiliza muchísimo. La música de suspense, condiciona la llegada de un acontecimiento que prepara al espectador para recibir un acontecimiento de sorpresa, que puede producir miedo, etcétera, ¿no? O sea, esto es muy habitual en nuestra vida cotidiana. ¿Podrías ejemplificar cómo se condiciona la atención en humanos? Bueno,
Ahora ya vamos a entrar un poquito en materia más, digamos, más en el ámbito de la investigación de laboratorio, ¿eh? Hemos hablado de la vida cotidiana, de la experiencia que todos tenemos, pero vamos a ver cómo se implementan estos procedimientos que se empezaron a utilizar con animales en humanos, ¿eh? El humano genera expectativas, es desconfiado. Si lo situamos en un laboratorio, tenemos que de alguna manera idear un procedimiento más sofisticado, más complejo, para condicionar la atención, que es el tema que hoy nos ocupa. Porque fíjate que hemos hablado de que se pueden condicionar las emociones, pero es que respuestas cognitivas como la atención también se condicionan. Y en concreto se condiciona la desatención. Y esto quizá resulte sorprendente pensar que condicionar la desatención es adaptativo, pero lo es y en gran medida. Luego vamos a ir viendo por qué. ¿Cómo se condiciona la atención versus desatención en el laboratorio? Bueno, pues mira, el procedimiento quizá más intuitivo es un procedimiento con el que se empezó a trabajar con humanos en este campo de investigación y constituye una tarea auditiva. Esta tarea tiene dos fases, ¿eh? Esto es muy importante. La fase 2 es la fase de prueba, en la que vamos a cuantificar este condicionamiento de la desatención, en la fase 2. Pero para ello primero tenemos que condicionarla. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues mira, al sujeto le situamos en el laboratorio con cascos y a través de esos cascos va a recibir de forma repetida una secuencia siempre la misma de sílabas sin sentido. Y se le dice al sujeto experimental que se le va a preguntar cuántas veces se ha repetido esa secuencia, ¿eh? Esto realmente es una instrucción engañosa porque lo que queremos es condicionar la desatención en esta primera fase. Pero lo que queremos es que el sujeto esté pendiente de estas sílabas. Mientras tanto, de forma aleatoria, vamos a emitir un ruido tenue a través de los cascos, pero sin que haya ninguna regularidad, es decir, de forma irregular. Bien. Transcurrida esta primera fase, pasamos a la fase 2, que es la realmente interesante para el experimentador, en la que vamos a cuantificar si efectivamente el sujeto ha aprendido a desatender al ruido, que es el estímulo que hemos presentado como no significativo. Piensa que, a diferencia de lo que hizo Pavlov y a diferencia de lo que es el condicionamiento estándar, en el condicionamiento de la desatención lo que hacemos es presentar un estímulo no significativo, es decir, que no predice ninguna consecuencia. En este caso es un estímulo contextual, el ruido, y después en la fase 2 ese estímulo va a predecir una consecuencia significativa. Pero lo que esperamos es que, como el sujeto en la fase 1 ha aprendido a desatender a ese estímulo, en la fase 2 tarde más en condicionarse de forma positiva a ese estímulo. De tal forma que, fíjate, en la fase 2 vamos a presentar exactamente la misma secuencia de sílabas y el ruido, pero cada vez que aparezca el ruido, en una pizarra que tiene el experimentador va a incrementar un punto. O sea, se van a ir añadiendo puntos. Y lo que se le dice al sujeto experimental en esta fase 2 es, tienes que descubrir en qué momento el experimentador añade un punto en la pizarra. Entonces, fíjate, el resultado habitual, si se ha producido ese condicionamiento de la desatención, es que estos sujetos preexpuestos al ruido de forma no significativa en la fase 1 tarden más en darse cuenta de que el ruido es el responsable de los cambios en el marcador que un grupo de control, atención porque esto es muy importante, es ineludible el grupo de control en psicología, que no ha sido preexpuesto a ese ruido y por tanto lo recibe por primera vez en la fase de prueba. Es decir, los sujetos no preexpuestos, los controles van a condicionarse de forma muy rápida, la tarea es muy obvia, muy fácil de resolver, es el ruido, ninguna sílaba, pero los sujetos que en la fase 1 han recibido las sílabas como significativas y el ruido como no significativo van a seguir pensando en la fase 2 que el ruido no es significativo y van a tardar más en darse cuenta de que lo es, a pesar de la simplicidad de la tarea. Por tanto, si es verdad que observamos este retraso es porque se ha producido en la fase 1 un condicionamiento de la desatención. Que era lo que se trataba de conseguir en este experimento. Exactamente. Y fíjate, este condicionamiento de la desatención se denomina técnicamente inhibición latente. ¿Por qué? Porque el sujeto experimental aprende a inhibir
la atención ante ese estímulo. Y esto es muy adaptativo, porque es muy importante no atender a los estímulos que no son relevantes. Imagínate si esto no fuera así, ¿qué ocurriría con una persona que va por la calle hablando con otra? No atendería a la conversación, atendería a esa amalgama de ruidos, de claxones, de pasos, de gritos de niños que estamos escuchando, pero a los que no estamos atendiendo. Bueno, esto es adaptativo. Si no nos interesa el estímulo, tenemos que sustraer nuestra atención, inhibirla, y esto es un condicionamiento que se da día a día, pero que tenemos que cuantificarlo en el laboratorio para registrarlo, digamos, de forma objetiva. No podríamos vivir si no escogiéramos todos los estímulos que tenemos alrededor. Ahí está. Y escogiéramos alguno que es el más significativo, el más importante para nosotros. Mira, Maite, lo has dicho perfectamente. Lo has dicho porque, verás, es que te lo digo porque realmente los sujetos que tienen dificultad para realizar este proceso son sujetos que tienen problemas, que cursan con determinados trastornos psicopatológicos asociados a un déficit atencional. ¿Cómo cuáles, Pilar? Mira, las patologías, vamos a ver, Lubov, no he citado a este investigador que ya es profesor emérito bueno, es norteamericano, pero él está afincado en Israel, en Tel Aviv. Y Lubov fue la persona que en 1959 descubrió el fenómeno con animales y ha estado toda su vida investigando en inhibición latente, niños, humanos, animales. Lubov fue el pionero en poner de manifiesto o en dar a conocer este procedimiento, pero otros investigadores le siguieron en el estudio de la inhibición latente en humanos. Hay un grupo que trabaja en Europa, en el Reino Unido, de Baruch y Gray, que demostraron, después Lubov replicó también este efecto, este descubrimiento, que los sujetos esquizofrénicos no medicados, es decir, en fase aguda, pues manifestaban ausencia de inhibición latente, es decir, no presentaban este condicionamiento de la desatención, que es adaptativo. Ellos en la fase 2 rápidamente detectaban el ruido como estímulo crítico y estímulo significativo. ¿Cómo explicaron estos investigadores este fenómeno? Bien, pues esto está claramente explicado pues, por la distraibilidad asociada a este cuadro en fase aguda, en esquizofrénicos no medicados, este déficit en atención selectiva, esta invasión en la conciencia de estímulos no relevantes, el ruido lo es, esta dificultad para focalizarse en los estímulos relevantes, para, digamos, estrechar el foco de la atención, que sería lo adaptativo, pues puso de manifiesto que estos sujetos aparentemente presentaban una ventaja que realmente no lo era, porque eran más rápidos en la fase 2, pero no era una ventaja, porque lo adaptativo es no ser rápido, es presentar el retraso en el condicionamiento debido a esa fase de preexposición en la que el estímulo ha sido no significativo. La esquizofrenia es un trastorno que tú has investigado especialmente. Pues mira, Maite, lo que es más interesante quizá para un psicólogo es que, y te lo comento porque es el campo en el que yo he trabajado más, no solo se observó este déficit en atención selectiva, que se refleja en esta ausencia de inhibición latente en sujetos esquizofrénicos en fase aguda, sino también en lo que denominamos en psicología muestras subclínicas, es decir, en sujetos normales. Esto es lo interesante. En sujetos que no están cursando también es interesante estudiarlo en muestras psicopatológicas, pero es que además, pero piensa que estamos hablando de muestras psicopatológicas, estamos hablando de una proporción pues pequeña de la población, pero si ya hablamos de población normal, estamos refiriéndonos a un grupo más amplio, ¿no?, de personas que no están enfermas, que no cursan con ninguna psicopatología, pero que presentan determinados rasgos de personalidad. Bueno, estos autores, Baruch y colaboradores, y también el grupo de Lubov, demostraron que en sujetos no enfermos, esquizotípicos o con elevada tendencia al psicoticismo, en ambos casos entendidas estas escalas como escalas dimensionales, como escalas de personalidad,
pues estos sujetos también presentaban este déficit en inhibición latente, es decir, esta distraibilidad. Falta de concentración. Esa falta de, bueno, en términos coloquiales podríamos decir eso, sí. Fíjate, vamos a hablar un poquito de, quizá porque nuestros oyentes no sé si estarán muy familiarizados de lo que es la esquizotipia y el psicoticismo. Sí, te lo agradezco porque te lo iba a decir además, que son términos que habría que aclarar. Bueno, pues mira, son dimensiones de personalidad. Parten de un supuesto, como te comentaba, dimensional, en el contexto de la psicología de la personalidad del rasgo, en el que, bueno, pues en esta dimensión estaríamos todos situados, ¿no? Todos puntuaríamos alto, bajo, de forma media, baja, media, en esta escala de esquizotipia o psicoticismo, ¿no? Y o psicoticismo. Son escalas de alguna manera diferentes, pero que las pongo de manifiesto conjuntamente porque tanto con una como con otra se ha puesto de manifiesto esta ausencia de inhibición latente. Es decir, cuando se ha cuantificado esa tendencia al psicoticismo con la escala de psicoticismo de Eysenck, se ha encontrado esta ausencia de inhibición latente en sujetos experimentales no enfermos y también con la escala de esquizotipia de Klarich. Son escalas que parten, digamos, de un supuesto, como te comentaba, de una hipótesis de dimensionalidad en lo que respecta a este rasgo de personalidad, pero tienen matices. Es decir, por ejemplo, la esquizotipia se caracteriza, es una escala que tiene algo más que ver con síntomas, con vivencias, experiencias, por anedonia afectiva, por disconformidad impulsiva, ideación mágica, aislamiento social, mientras que el psicoticismo pues se caracteriza pues por un cierto egocentrismo, escasa empatía, una cierta impulsividad, agresividad y indiferencia ante el peligro. Esto por decirlo en términos muy, muy globales. Son, en todo caso, rasgos de personalidad. Eso es, son rasgos de personalidad en los que todos puntuamos en mayor o menor medida, ¿vale? Yo te he hablado de componentes que pueden resultar intuitivos, ¿no? Después hay otros, digamos, más técnicos, pero un poquito para hacernos una idea de ante qué tipo de personalidad nos estamos enfrentando. Eysenck, que posiblemente es un investigador que suene mucho, sobre todo si nos están escuchando psicólogos, pues trabajó mucho el psicoticismo y ha trabajado mucho en psicología de la personalidad y asoció este rasgo psicoticismo con la creatividad. Pongo de manifiesto esta variable de personalidad porque después la vamos a retomar más adelante. De acuerdo. ¿La ausencia de inhibición latente en humanos es siempre disfuncional? Bueno, te he comentado el tema de la creatividad porque vamos a conectar con otro gran grupo de personas que no presentan inhibición latente, pero que no puntúan alto en escalas de psicoticismo ni en esquizotipia. ¿De qué tipo de personas estamos hablando? Bueno, mira, estamos hablando de personas que puntúan alto en apertura mental, en plasticidad cognitiva, en creatividad, y ahí conectamos ya con la muestra de la que hemos hablado previamente. ¿Qué es apertura mental? Intuitivamente todos nos podemos hacer una idea, pero vamos a concretar un poquito más. Mira, la apertura mental es uno de los 5 factores de personalidad de Costa y Macrae y se caracteriza por personas que tienen imaginación, curiosidad intelectual, actitudes no convencionales, pensamiento divergente, también creatividad, flexibilidad cognitiva, plasticidad cognitiva, son personas creativas. Entonces, fíjate que muy recientemente, porque estas primeras investigaciones se iniciaron en los años 70, pero muy recientemente, a partir del año 2002, 2003, el grupo de investigación de Canadá de Carson y Peterson trabaja en Harvard, empezaron a estudiar la inhibición latente en estas muestras no esquizotípicas y descubrieron también que no condicionan esa desatención en la misma medida que los sujetos que no puntúan alto en estas escalas, que podríamos decir positivas, adaptativas. Te iba a decir al revés, ¿no? La creatividad, el estar abierto a todo, el tener muchos recursos para cualquier cosa en cualquier momento. Sí. Bueno, la idea que tenemos de alguien creativo, sea artista o no,
pues es positiva. Exactamente. Fíjate que estamos hablando ahora mismo, es la otra cara de la moneda, ¿no? De la ausencia de inhibición latente. Luego vamos a entrar en las causas de una y de otra ausencia de inhibición latente que no tienen nada que ver. En este caso, la inhibición latente no se produce, pero no porque el sujeto se haya distraído en la fase 1 y esté prestando atención a ese estímulo y se esté planteando que puede ser significativo y siga atendiéndole, siga ese procesamiento, digamos, que no puede controlar, sino porque los sujetos plásticos que tienen apertura mental creativos tienen mucha facilidad, en términos coloquiales, para cambiar el chip, es decir, para adaptarse a los cambios. Ahora ese estímulo que no era significativo lo es, y estos sujetos lo detectan rápidamente. Es decir, no tienen esa perseveración, esa rigidez cognitiva, esa predisposición a pensar que todo de alguna manera continúa de la misma forma, sino que están predispuestos a ver los cambios en el ambiente. Y por lo tanto estos sujetos también presentan esa ausencia de inhibición latente, pero en el polo positivo. Por lo tanto, tendríamos dos factores que explicarían la ausencia de inhibición latente. En un caso, la distraibilidad asociada a la esquizotipia y psicoticismo, responsable del problema de focalización en la fase 1, esa invasión de la conciencia de estímulos no relevantes, no significativos, o bien, en el polo positivo de esa ausencia de inhibición latente, la capacidad para cambiar de forma flexible el procesamiento de un estímulo previamente irrelevante a relevante y, por tanto, adaptarse de forma más adaptativa a los cambios en el medio. Pues la verdad es que es muy interesante todo lo que nos estás contando, Pilar. La investigación en este campo, ¿por dónde va? Mira, la investigación ahora, un poco lo que a ti te ha llamado la atención, es decir, bueno, si tenemos dos muestras, una que parece tener una cierta predisposición o vulnerabilidad, o podría tenerla a la psicopatología, ten en cuenta que no podemos hablar de que una persona que puntúa alto en psicoticismo va a enfermar, ni muchísimo menos. Hay muchos factores ambientales, culturales, sociales, genéticos, estaríamos simplificando mucho, pero bueno, lo que sí es verdad es que estas dimensiones pueden de alguna manera predisponer a sufrir esa enfermedad, mientras que esa ausencia de inhibición latente asociada a la apertura mental, bueno, pues se da en personas que tienen elevado cociente intelectual, que tienen una ventaja cognitiva en cuanto a habilidades en memoria de trabajo, recursos cognitivos. Entonces, bueno, vamos a ver, entonces, si nos encontramos en el laboratorio con un sujeto que no presenta inhibición latente, ¿cómo podemos discriminar de qué tipo de cuadro o de sujeto estamos hablando, o qué tipo de factores estarían asociados a la psicopatología o a la ventaja adaptativa en la ausencia de inhibición latente? Pues mira, en el caso de la psicopatología se ha observado que esta ausencia de inhibición latente está también asociada a factores que tienen que ver con déficit en esa capacidad de concentración a la que tú te referías, que nosotros técnicamente la llamamos memoria de trabajo. Capacidad para manipular lo que tenemos en la memoria de trabajo, controlarlo y no dejarnos invadir por estímulos irrelevantes. Esa tendencia a la psicopatología también podría estar asociada a la perseveración cognitiva, rigidez cognitiva, incluso a un bajo cociente intelectual, escasos recursos cognitivos, mientras que la atenuación de la inhibición latente asociada a la creatividad, a un cociente intelectual alto, a esas habilidades o destrezas cognitivas sobresalientes, flexibilidad cognitiva, constituirían factores protectores, es decir, factores positivos que nos suponen una ventaja adaptativa, nos protegen de esa vulnerabilidad, que esa creatividad y que esa, digamos, hiperconectividad o ese pensamiento divergente no corramos el riesgo de que de alguna manera nos desborde y podamos sufrir algún tipo de, digamos, de descompensación o de desequilibrio psíquico. Entonces hablamos de factores de riesgo, los primeros que he citado, y factores protectores de esa vulnerabilidad a la que tú te referías, como falta de concentración, distraibilidad o digamos invasión de la conciencia en términos más intuitivos. Y entonces la investigación iría por ahí. Iría por ahí, comentando, exactamente. De discernir entre los dos extremos. Eso es. Discernir eso, por un lado, esta investigadora, Shelley Carson,
Esta propuesta la hace muy recientemente, en 2011, y es en lo que ahora mismo se está investigando, discriminar esa ausencia de inhibición latente, que estaría asociada a creatividad también en individuos altos en psicoticismo, aunque en menor medida, pues vamos a ver qué factores adicionales a la creatividad son factores protectores y qué factores son factores de vulnerabilidad, pues para hacer a ese individuo en mayor medida predispuesto a sufrir pues algún tipo de desequilibrio psicopatológico. Por ahí por donde van los tiros, pero también, fíjate, no quisiera dejar de mencionar que, puesto que se trata de una tarea atencional, también se ha trabajado con niños hiperactivos, con enfermos de Parkinson, con sujetos que puntúan en escalas de ansiedad, tanto rasgo como estado, porque en todos estos sujetos hay un problema atencional, hay un, entre comillas, déficit atencional, una disfunción atencional, y por lo tanto todas estas muestras son interesantes y se está empezando también a profundizar en investigación, pues por ejemplo, con niños hiperactivos, es un campo interesante, enfermos de Parkinson, como te comentaba, y asociado a la ansiedad. Fracaso escolar, efectivamente. Incluso, fíjate, si queremos profundizar un poquito más, hay investigadores que nos dicen que en esquizofrénicos agudos, esa ausencia de inhibición latente que se ha asociado a la distraibilidad también podría estar asociada al exceso de ansiedad. Son enfermos que están hiperalerta, con una ansiedad muy elevada, que no controlan su medio, no controlan su pensamiento, se sienten invadidos. Hay hipótesis que indican que la ansiedad es muy interesante, y de hecho este resultado lo tenemos ya también. Ya no me quería extender más, pero en Braunstein-Berkowitz, que es otra investigadora que ha trabajado en inhibición latente del grupo de Lubbock, pues ha puesto de manifiesto que efectivamente no solo la ansiedad rasgo, sino ansiedad estado, es decir, las instrucciones que le damos al sujeto experimental y que le generan ansiedad en relación a la tarea, pues reduce la inhibición latente, reduce la inhibición de la atención ante los estímulos preexpuestos no significativos y crea un estado de hiperalerta que reduce ese retraso del condicionamiento en la fase 2. Pues es un campo interesantísimo que además incide en problemas básicos y fundamentales de conducta en la actualidad, desde los más graves hasta los más cotidianos, como puede ser la ansiedad. Muchísimas gracias, Pilar Sánchez Balmaseda, por habernos introducido hoy en este campo. Gracias a vosotros. Y por tus explicaciones, que han sido de verdad que muy, muy interesantes. Pues muchísimas gracias a vosotros también. Pilar Sánchez Balmaseda es profesora del Departamento de Psicología Básica 1 de la UNED. Hasta siempre. Adiós, Maite.